Yo una vez fui a una visita donde había muchos demonios de alto rango, tenían anillos de campeón y estaban sentados en trono, así, uno por uno. Y le preguntaba, ¿y tú quién eres? Decía, yo soy tal, tal y tal. Y he derribado a todos los grandes hombres de Dios. Y ese anillo que tú me ves es un anillo de campeón, porque lo he derribado. Y había uno que estaba en la silla de medio, decía el profeta, me decía, yo soy aquel que ha derribado todos los profetas que han caído en pecado. Y por eso tengo ese anillo de campeón. Cada vez que un demonio logra vencer a un hombre de Dios, le suben el rango espiritual. Yo me acuerdo, agarraba gravilla en una funda, me llevaba a la iglesia callado, tiraba la gravilla en el piso y me arrodillaba encima de la gravilla y decía, si no me gusta, mátame. Recogía mi gravilla y la metía en una funda, porque yo escuchaba a un hombre de Dios en mi iglesia llamado Isael que buscaba arena y dije, si él busca arena, yo voy a buscar gravilla. Y ese día estoy llorando y salgo del espíritu. Y cuando entro a la casa, todo en tiniebla, que el altar está en una esquina y que está en la habitación, digo yo, hoy yo saco ese altar para afuera. Yo sabía con qué estaba peleando. Cuando entro, me salió un personaje de negro entero, grande, gigante, y me agarró por el cuello y me dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién te autorizó que entres aquí en esta casa? Cuando el personaje me agarró por el cuello, me alzó así literalmente y me dijo, ¿quién tú eres? Yo soy el nieto de Lupe. Me dijo, sal de aquí porque este territorio es mío. Y cuando quería hablar no podía. Cuando habló una lengua en el espíritu que no hablaba lengua, me soltó. Y después yo me llamaba en voz audible, aún durmiendo en mi cama. Me decía, Christopher, no es tiempo de que duerme, es tiempo de que clame. Despierta, quiero hablar contigo. La voz tronante en mi cama. Ese día tomé una decisión, por una decisión que fue necesaria hacerla. Wow. Porque mi familia estaba muy atada en la brujería y tenían altar. Sí. Mi familia. Sí, yo me acuerdo en una ocasión, Venancio, que esa bruja de estar en mi casa, cada vez que hacía esas velaciones, yo sentía como los demonios subían. Tú siendo cristiano. Siendo cristiano. Y todos los años hacían eso, velaciones, los demonios salían a atormentarme. Y me acuerdo orando en mi iglesia, dije, hasta hoy llegó, si no se convierte, llévatela. Cuando dije eso, me acuerdo que al mes se murió la bruja detrás de mi casa. Y comenzaron a caer los altares y la brujería. Y me acuerdo yo un día que dije, voy a orar por mi abuela, que llegue el altar. Ya hice ojo por ojo y diente por diente. Tú atiéndete lo tuyo, pero nadie se meta con lo mío. Y me acuerdo yo que ese día estoy llorando y salgo del espíritu. Porque Dios me entregó el altar de mi abuelo se fue con Cristo. Y cuando entro a la casa, todo en tiniebla, que el altar está en una esquina, y que está en la habitación, digo yo, hoy yo saco ese altar para afuera. Yo sabía con qué estaba peleando. Cuando entro, me salió un personaje de negro entero, grande, gigante, y me agarró por el cuello y me dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién te autorizó que entres aquí en esta casa? Lupa, cabufanicatao. Cuando el personaje me agarró por el cuello, me alzó así literalmente, y me dijo, ¿quién te entró aquí en esta? ¿Quién tú eres? Yo soy el nieto de Lupe. Me dijo, sal de aquí, porque este territorio es mío. Y cuando quería hablar no podía. Cuando habló una lengua en el espíritu que no hablaba lengua, me soltó y desperté del sueño. Y sentí que ese altar carga algo muy fuerte. Nadie puede con ella. Podía, Señor, yo quiero refuerzo para sacar ese altar de mi casa. Y ahí comenzó la guerra espiritual de altares. Aún mi familia, cuando iba a morir, siempre le ponían resguardo cuando pequeño. Y habían abuela mía y tío mío cuando moría, todavía seguían vivos. Y el resguardo se le movía en el estómago. Había que sacar el resguardo. Había que sacar el resguardo. Sí, era un pleito espiritual. Y me acuerdo que me cuenta un familiar mío que en mi familia de parte madre, un brujo fue allá y enterró algo en la casa de mi madre, de mi abuela. ¿Dónde vive tu abuela? Donde vive mi abuela. Y cuando enterró eso, fue como una explosión. Estaban resguardando de que los hijos hacían brujería y la hechicería. Y se puede hacer tanto ataque en contra de mi familia. Por eso hay que sacarle el resguardo, matárselo cada vez que muere. Terrible. Dios mío, usted está conociendo cosas que no conocía del profeta Christopher Aquino. Yo le dije que detrás de un gran hombre de Dios hay una historia que contar. Ahora, Christopher, tú no sabes trabajar. Iba a la universidad, iba por ir. Entonces, ¿cómo tú comenzaste a salir adelante? ¿Qué comenzaste a hacer en ese momento que nosotros conocemos como vagancia, como vago? Que tú ibas a la universidad, pero iba por ir. ¿Qué tú hacías en ese tiempo entonces? Yo así en ese tiempo me quedaba como pensativo. Todo el tiempo era pensando. Como frustrado. Estaba frustrado yo.
porque yo decía, ¿y por qué no pude lograrlo? Y pasaba, iba al culto y me quedaba así. Pero siempre comenzaba una materia y la dejaba por mitad. Nunca la terminaba. Me iba para afuera a pensar, para el mal, y me sentaba ahí. Ay, Dios mío. Y me había pensado que yo estaba estudiando. Y tú estabas en el mal ahí. En el mal, mirando el mal. Y mirando para el cielo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Wow. Entonces, ya en ese momento que tú no trabajas nada, ¿cómo tú comenzaste a buscar a Dios? Bueno, yo conocí una generación muy diferente a la de ahora. Una generación que amaba a Dios, amaba la búsqueda, amaba el secreto, amaba la intimidad. Y un hombre de Dios me dijo, Christopher, busca a Dios ahora que tú estás joven, porque vendrá un tiempo que se le va a hacer muy difícil a la gente buscar a Dios. Me dijo, busca a Dios, vuélvete loco buscando a Dios. Y yo me amé eso, que buscaba a Dios con locura. Iba a los montes, se reunían más de 50 gente en un lugar, íbamos para el monte. Y veíamos visiones, veíamos ángeles, veíamos de todo. Pero eso provocó en mí que algo se llenara un vacío. Porque tenía que buscar a Dios constantemente para llenar un vacío que yo tenía. Y me acuerdo, Venancio, que en una ocasión le dije a Dios que me bautizara en lengua. Y duré 5 años buscando el bautismo. Espérate. ¿Qué tiempo tú tienes en el Evangelio? Yo cumplí 10 años. Quiere decir que tú, 5 años siendo cristiano, Sí. sin estar bautizado en Espíritu Santo y Fuego, cualquiera que te ve hablando lengua y todo el tiempo prendido en candela, piensa como que tú hablabas lengua No. desde que te convertiste. 5 años pidiendo el bautismo. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo siempre lo pedía porque veía que todo lo que estaba alrededor mío, entré a un ministerio temprano, porque yo comencé a predicar de una vez y me eligieron para que esté en el ministerio. ¿Cómo se llamaba? Provocar una gloria mayor. Ok. Ahí se llama todavía, yo me quedé con el ministerio. Sí, porque Dios todo el mundo, mío. el diablo se entró, golpeó, muchos cayeron en pecado, otros se descarrían y solamente quedé yo. Dios Digo mío. yo me voy a hacer cargo del ministerio. Wow. Y me acuerdo de Venancio que duré 5 años buscando el bautismo. Me acuerdo en una ocasión que subimos a una montaña allá en Villa Altagracia. Un hombre de Dios, que Dios se le reveló en un monte. Y ahí hacían brujería, sacrificaban niños en esa montaña. Y de repente él tenía como miedo de subir al monte de noche. Y un día subió y al frente de una mata de mango un león se le apareció. Yo digo, yo soy el que soy. Y se le metió por dentro. Y ese día el león lo bautizó en lengua angelical a ese hombre de Dios. Cuando me contó eso, él dice que el miedo se le fue. Hay gente que oran de día, pero no de noche. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, son evangélicos todavía. Entonces hay que matar ese miedo. Dice que el león se le paró en 2 patas así. Le digo, yo soy el que soy, se le entró por dentro. Ese día la vida le cambió al hombre. Dice que Dios le dijo, ame este monte, edifícame una casa a mí. El hombre invirtió más de 200,000 pesos en el monte. Lo arregló nítido. Y me acuerdo, Venancio, que esa montaña está alta. Aquí se ven las nubes, hay un río abajo. Tenemos que entrar por un camino oscuro. Y cada vez que el hombre llegaba al monte, comenzaba a hablar lengua diferente en idioma. Hablaba más de 20 idiomas. Y cada vez que subía a la montaña, hablaba chino, tailandés, japonés, creol, africano, hablando en lengua. Decía, lo que pasa cuando yo llego al monte, me comunico con aquel que me llamó. Wow. Escucha esto. Yo decía, pues este hombre está como loco. Y este hombre, hermano, ese hombre subía a la montaña, Venancio, le revelaba la vida a cualquiera. Oraba por los enfermos y eran sanados. Tenía un don de ciencia, era fino. Y cuando yo subo al monte asustado, tienes que agarrarte, porque hay una barranca aquí, una barranca de este lado. Tienes que subir agarrándote de la piedra, asustado. Y cuando estoy subiendo, estamos en una cadena. Y todo el mundo habla lengua ahí. Y el hombre comenzó a revelar muchas cosas extrañas. Y cuando el hombre está hablando en lengua, yo digo, en mi mente, yo quiero el don de lengua, el don de intérprete y lo que ese hombre carga. Lo dije en mi mente. Y pasando un segundo, el hombre dijo, Christopher, levanta tu mano. Ahora mismo dijiste en tu mente que quiere lo que yo tengo, el don de lengua, el don de intérprete. ¡Wow! ¡Terrible! Eso yo le llamo don de ciencia. Sin yo hablar en la mente, lo dije. Digo yo, verdaderamente Dios está aquí. Cuando me dijo, levanta la mano, le digo, te vas a meter un nudo en la garganta ahora. De repente, cuando me puso la mano, caí en el suelo y comencé a tambalear. Y sentía que algo quería salir de mí. Me dijo, ya tú tienes la lengua. Ya Dios te la entregó, aunque no la hablé hoy. Me acuerdo yo que me metí un mes entero hasta las 6. Mi papá no sabía ni mi mamá. Ayunando hasta las 6. Buscando a Dios. Me acuerdo yo que iba al monte o iba a las 6 de un lugar y agarraba, tú sabes que ese concreto casi. Sí. Y yo desde la pared del altar, jincao caminando. Iba y venía. Duré 40 días haciendo eso. Salía de mi casa y me iba de noche oscuro con un amigo mío.
Decía, tranquilo, que algo yo sé que Dios me va a entregar. Me acuerdo que cogía ayuno profundo, Venancio, buscando a Dios, orando, siliciando. Yo me acuerdo que agarraba gravilla en una funda, me llevaba a la iglesia callado y tiraba la gravilla en el piso. Y me arrodillaba encima de la gravilla y decía, si no me usa, mátame. Loca tu shana mahama. Buscando a Dios, de rodillas, los moretones tenía en la rodilla, buscando a Dios, acostado en la gravilla. Recogía mi gravilla y la metía en una funda. Porque yo escuchaba a un hombre de Dios en mi iglesia llamado Isael, que buscaba arena. Y dije, si él busca arena, yo voy a buscar gravilla. Agarre esto. Y me acuerdo, Venancio, que íbamos para Haití en una cruzada. Un pastor dice que invitaron a una persona de Puerto Rico y un dominicano y lo mandan a hacer una cruzada allá en Haití. A la mujer se le murió un lugar muerto. Un lado se Sí, le murió. La gente piensa que Haití, todo el mundo puede ir para allá. Tiene que estar bien santificado y guardado para Dios. ¿Tú no ves que todo el mundo quiere ir para Estados Unidos? Voy para Haití a predicar. Esto es para guapo ahí, esto es para valiente. Para tú daba los testimonios y decía, cada vez que llama una gente para allá o le pasa algo, queda loco o se lo comen los brujos. Tiene que ser cristiano. Agarre esto. Y me acuerdo que el hombre no está cortando eso, el pastor. Yo dije, no, yo no tengo miedo. Yo voy. Los muchachos dijeron, yo predico en la Jabón. Quito fue predicar en Haití. Digo, no hay miedo. Todo el mundo estaba asustado. Parece que estaban como en pecado. Estaban asustados. Decía uno, yo no voy. Decía el otro que fue por un allá, ojalá me dejen aquí. Y lo dejaban en la pensión y no fue. Iban nada más 3 para allá. Me acuerdo bueno, que vamos por un monte y el pueblo orando para que no vayamos. Oye, en vez de orar para que Dios no use, que se cancele. Agarre esto. Me acuerdo que vamos por un monte. Ahí en Mata San Juan. Vamos en el carro. Y el carro se queda sin gasolina, se apagó. Y faltaba media hora para llegar al monte. Y todo oscuro. Y comenzamos a caminar. Cuando llegamos al monte, estábamos solos en el monte. Y estábamos orando, y orando, y orando, y orando. Entonces había un compañero mío que hablaba en lengua. Yo le interpretaba también. Y él me interpretaba a mí. Está en una esquina orando. Y un demonio se le entra. Agarre esto. Predicaba. Hablaba en lengua. Sacaba demonio. Usado más fuerte que yo. Se le metió un demonio. Y yo estoy viendo la acción, la manifestación que está haciendo. Y digo yo, está como raro, mi amigo. ¿Y qué es lo que le está pasando? Todo el mundo está de espalda y yo mirando al hombre. Cuando estoy mirando, dice Dios, ora por él. Y digo, ¿cómo que ore por él? A mí me contaron que cuando estaban en la iglesia pequeña de Sin, habían demonios que pisaban el Sin se hundía. Agarre esto. Y me contaron que había un evangélico durmiendo en la iglesia. Mientras un demonio está mirando detrás de los ojos de un gato, se paró en la ventana frente a frente. Y cuando el gato se desapareció, el demonio se le entró al que estaba durmiendo. Él le puso la cabeza grande y los ojos rojos. Y todo el mundo paniqueado dentro de la iglesia. No hallaban para dónde coger. Cuta mamá se mutó a biplaca mon biplojama ahí. Agarre esto aquí, que esto está espiritual. Y yo me recordé de esa experiencia que me contaban. Digo yo, bueno, este hombre fuerte, es gigante. Digo, yo le voy a poner la mano. Uma cupo jamás populé jamás. Y cuando estaba ahí, acostado de rodillas, hacía así como un maco. Y saltaba. Luz, cacaú, me pusfai. Mojote, mucho tú hasta ahí, chela popoa. Agarre esto. Cuando está ahí, que saltaba como un maco. Hacía. Una voz me dice, acércatele y ora por él. Eran como las 3 de la mañana. El monte se llenó de tinieblas. La atmósfera cambió. De repente, cuando yo lo miro y me hace la mirada así. Digo, Señor, no puedo acercármele porque tengo miedo. Si este hombre no ataca, hay problema en el monte. No hay para dónde cogiste oscuro. Me acuerdo, Venancio, que escucho la voz que me dice, acércatele y ora por él. Digo, Señor, no tengo arma de guerra. No sé con qué voy a pelear. Agarra esto. Y cuando me estoy acercando, Kumatumu, Mayita Maja. Yo veía que el demonio cogía más fuerza en él. Me acuerdo que estaba poniendo en pie. Y cuando me le voy acercando, arrastrándome por el piso de espalda, yo escuché que me cayó un arma de guerra. Dame un arma de guerra. Yo pensé que me entregó una espada, me entregó una lengua, me bautizó en lengua ahí mismo. ¡Ay, Jaculi! ¡Wow, Dios mío! Cuando iba a arrepentir en español, me salió una lengua. ¡La copé! ¡Jopacato! Cuando solté cuando solté la lengua de repente, el demonio lo soltó. Y él brincó y comenzó a hablar lengua. Ale, humay, sale, maya. Y yo en vez de hablar en español, seguía hablando en lengua. Y decía él, Christopher está diciendo algo. Nos mandaron un demonio de Haití. Y yo sentía que el monte se estremecía.
Y él interpretando la lengua que estoy hablando, comenzó a hablar en creol, en haitiano, en africano. Y él decía, hay un pleito aquí hoy. Chama, el diablo quería matarnos antes de llegar a Haití. Lupa Shendi Bajapo. Sentí que algo me cayó. Los ángeles comenzaron a descender. Y él dice que de repente yo siento Katebo Shana Mana. Esto está espiritual. Cuidado ya en tu casa. Anasco Shama. Que estamos golpeando demonios. ¿Sabes qué Dios me dijo cuando estaba orando antes de venir para acá? Me digo, cuidado, no vas a testificar hoy. De repente comenzaron a asfixiarme en la cama. Hoy antes de venir para acá, me decían, no vamos a permitir que lleguen. De que llegamos el diablo querido impedir que se grabe. De repente, Venancio, el demonio me estaba asfixiando hoy en mi cama. Cuando me estaba asfixiando, yo me paré y dije, cuidado, como quiera, vamos a hacer la entrevista hoy. Venancio en el monte. Esto se llenó, escuche esto, de luz. Los que estaban al lado mío se activaron. Escuche esto, porque había una guerra espiritual. El diablo quería matarnos en Haití. Y Dios nos permitió que uno fuera a Haití. Escuche esto, Dios me bautizó en lengua. Fue una lengua rara. No una lengua como se le entregan a los niños. Común, no es básica. No es básica, una lengua rara de otro planeta. Oh, gloria a Dios. Cuando comencé a hablar así, Venancio, duré como 20 minutos sin parar. 20 minutos hablando en lengua. En lengua. Yo que decía Dios bendiga y lo decía en lengua. Quiero decir, en lengua. Ese día yo sentí que algo Dios me entregó nuevo. Y aún con ese lenguaje que Dios me entregó, la gente no me aceptaba. Era diferente. Yo sentía que ese lenguaje era un compromiso que Dios me estaba entregando. Tú le pediste a Dios una arma de guerra. Una arma de guerra. Y en vez de entregarte una espada, como mucha gente me entregan una espada, que te entregan un lenguaje. Un lenguaje. Yo sentí cuando hablé, como que el cielo tronó. Así, cuando solté esa lengua así inmediato, sentí que algo se rompió. Y una de las cosas por las que te atacan a ti es por hablar en lengua. Sí. Quiere decir que están atacando tu alma. Mi alma. Tu alma de guerra. Y me di cuenta, Venancio, con este lenguaje, yo puedo abrir portales espirituales. Puedo reprender demonios a distancia. Hay veces que estoy en mi habitación y estoy durmiendo. Y durmiendo, yo me paro y comienzo a reprender lengua para arriba. Luca Bauto. Aún en mi casa, había una mujer, una bruja que tenía un altar, tenía mucha vaca, y en la madrugada pasaban los vacas arrastrando una cadena por mi habitación. La arrastraban. Y yo dije, aquí hay un profeta. Y cada vez que sentía los perros ladrando, se me activaba lo que cargaba. Y comenzaba a dar orden en el mundo espiritual. Por aquí no pasan. Y se devolvían. ¡Wow! Terrible. Aún me acuerdo yo que estaba en la iglesia durmiendo y había un nuevo creyente paseándose. Y cuando se está paseando, él ve un demonio que se presenta frente a él. Y yo estoy durmiendo y de repente él ve que yo me paro durmiendo y suelto un lenguaje. Lucacatú. Cuando suelto el lenguaje, el demonio se fue. Cuando yo despierto, él me dice, Christopher, pero tú te paraste durmiendo y repetiste un demonio y no te diste cuenta y volviste a acostar. Lo que está dentro de mí, el espíritu no duerme. Dice que el espíritu intercede con gemido indecible. Y yo digo algo, que yo soy más guapo durmiendo que despierto. Espérate, ¿cómo así? No. Esto se puso serio. Que tú eres más peligroso durmiendo que despierto. Que despierto. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy durmiendo, mi espíritu está peleando en el mundo espiritual. Hay veces que duro 1 y 2 horas durmiendo y está hablando en lengua. Orando en lengua. No es lo mismo hablar en español que orar en lengua. Yo duro 1 hora y 2 horas hablando en lengua. Diferente. Durmiendo acostado. Ya que entramos en esa parte, yo voy a abrir un paréntesis aquí con tu historia. Yo quiero que me diga la diferencia entre lo que es los idiomas y esas lenguas espirituales. Porque tú no solamente hablas un lenguaje espiritual, sino que tú hablas en idioma. Porque hay una diferencia entre lo que es el idioma y lo que son las lenguas angelicales. Sí. Explícanos sobre eso. Bueno, cuando voy a atacar, por ejemplo, voy a reprender en el mundo espiritual, Dios me entrega una alma. Esa lengua no se interpreta. Esa lengua es para reprender, atar y liberación. Aun cuando yo estoy meditando en liberación, la lengua se me activa de liberación.
Hay diferentes tipos de lenguaje. Hay lenguas de atmósferas celestiales, que yo comienzo a adorar lengua y se activan los ángeles. Pero hay una lengua de guerra. Entonces, hay lenguas diferentes. Para cada atmósfera hay una lengua. Entonces, cuando hay una atmósfera de guerra, ese lenguaje se me activa para pelear. Cuando es para reprender demonios, se me activa. Entonces, la lengua en idioma, Dios me dijo, Christopher, me dijo, cuando vayas a viajar a diferentes naciones, te voy a entregar el lenguaje de esa nación. Hay veces que yo comienzo a hablar como hablan los judíos en hebreo. Wow. Sí. Comienzo a hablar tailandés, japonés, coreano. En una ocasión comencé a hablar coreano y la gente comenzó a burlarse. Y que una gente en un comentario, yo sé lo que él dijo, en lengua, porque sabía la lengua coreana. Y digo, Dios es todopoderoso. Entonces, a través del lenguaje yo puedo mandar un mensaje a las naciones. Dios me dijo, tú no eres cualquier profeta. Tú le vas a las naciones y a los presidentes. Sí. Me dijo el Señor. Por eso yo soy tan atacado. Yo no te puedo revelar un nombre, pero sí te puedo revelar lo que va a pasar en el futuro. Es un profeta, un vidente que ve lo que viene en el futuro. Hay mucha gente, hay muchos profetas en estos tiempos que hablan del pasado, Sí. pero pocos están viendo el futuro. El futuro. Pocos están viendo lo que va a venir. Si tú observas, cuando Jeremías, Isaías, Sí. la mayoría de esos profetas veían más lo que venía que lo que pasó. Sí. Siempre era así. Ahora, hay una evidencia de que una cosa es que tú lo hables, Sí. que tú les hablas a los países, que tú dices todo eso, porque hay gente que dice yo soy esto, y otra cosa es la evidencia. La evidencia. Yo lo vi, que la gente escribía y decía, estoy entendiendo el lenguaje. Sí. Gente de Japón, gente de China, gente de diferentes lugares, decían, estamos entendiendo lo que él habla. Es tal y tal idioma. No era que tú decías que voy a hablar tal No. idioma. Era que en la lengua que tú hablabas, donde la gente escribía, ese idioma de tal y tal lugar. Sí. Ahora, esa parte ahí vamos a tocar dónde fue que tuvimos esa experiencia. La vamos a tocar más adelante. Entonces, cuando tú vas teniendo todas esas experiencias y Dios te va entregando ese tipo de armamento, ¿cómo tú comenzaste a mantener ese armamento? Porque ese armamento hay que mantenerlo limpio, Sí. purificado. ¿Cómo tú comenzaste a buscar a Dios en ayuno, en oración? ¿Cuáles fueron esas experiencias que tú tuviste ayunando? ¿Y cuántos días? ¿Cómo tú comenzaste a ayunar? Todo eso y esas experiencias con los ángeles también. Ya cuando me di cuenta cuál era mi llamado, ahí comencé a entendí que era una responsabilidad de yo mantener eso. Cada vez que yo entraba en dimensiones en las oraciones, el don espiritual se alimentaba. Entonces, mucha gente pierde la autoridad en la lengua cuando dejan de orar, Espérate, que pierde la autoridad en la lengua. cuando deja de orar. Entonces, tú ves gente que habla en lengua y no se siente cuando hablan. Pero hay gente que cuando hablan, se siente una atmósfera de que habla en lengua. Dios Me doy mío. cuenta quién habla mecánica y quién le habla verdaderamente espiritual. Entonces Dios me dijo, va a mantener tu lenguaje mientras viva una vida en obediencia y en oración. Entonces cada vez que yo oro, Dios me entrega más lenguaje. Sí. Sí, me entrega más lenguajes espirituales. Me acuerdo yo que fui a una Apogelia, que el Señor tenga en su gloria, que murió, muchos profetas iban allá en San Cristóbal. Me acuerdo yo que yo llegué allá, cuando llegamos allá, jovencito, una mujer extraña pero espiritual. Tenía casi como 100 años. Me miró así y nos dijo, reciban lo que el Señor vino a entregarle hoy. Fuimos por 3 días. Antes cogíamos 4, 3 días, nos encerrábamos. Porque yo entendía que era una responsabilidad de tú alimentar el hombre espiritual que tú cargabas. Hay gente que deja morir lo que tiene por no alimentar su vida espiritual. ¿Cuánta gente que la fama, la posición, le han matado lo que ellos cargan? Entonces muchas veces la responsabilidad no es de Dios, es tuya, de tú no dejar morir lo que Dios te entregó. Entonces muchas veces yo me metí en ayuno, pero no era para que Dios me use, era para recargar mi vida espiritual. Porque muchas veces el mismo espíritu te revela, recarga, ponte a orar, te quiero en ayuno, enciérrate, no hables con nadie. Yo soy un profeta extraño, yo paro trancado en mi casa, no me gusta hablar con nadie. ¿Por qué? Porque los profetas son raros. Como me diga que ahora que tú eres profeta y estás en el público y nunca te escondes. Los profetas no hablan todos los días. ¿A qué tú le llamas profeta? Dios mío. A llamar gente por nombre. Hasta el diablo llama gente por nombre. Un profeta debe vivir en secreto, apartado. Debe ser diferente. Wow. Los profetas son odiados por la tierra y amados por el cielo. Lucas va a pasar un poco mía. Dice que tú eres raro. Digo, no te me contamines. Porque tú eres mi voz en la tierra. Hay gente que dejaron de ser voz en la tierra ya hace mucho. Te corrompió el dinero y la fama.
Vuelve a tu diseño, dice Dios. Alico, Uchiti babacumu no hemos ataca más. Los profetas no aman tanto el dinero. Tenga cuidado. Chiti babacumu hemos ata. Gente que Jehová va a cortar por eso mismo. No anda, vamos a Jehová te va a sacar. Sí, Gente que lo voy a hacer pasar vergüenza, dice el Señor. Dios. Hay cosas que no te corresponde ciertas cosas, te dice el Señor. Maravilloso. Me digo, no te me dañes. Te quiero solo. La gente no sabe el peso de ser profeta. Aumbia. Shepa muma. Cualquiera se pone nombre, pero no todo el mundo es profeta, dice el Señor. Un profeta tiene carácter, es genuino y es verdadero. Hay muchos falsos, pero pocos verdaderos. Ay, salí. Entonces yo sentí que Dios me llamaba en voz audible, aún durmiendo en mi cama. Me decía, Christopher, no es tiempo de que duerme, es tiempo de que clame. Me dijo, despierta, quiero hablar contigo. La voz tronante en mi cama. Entonces un profeta se va formando y mediante una vida en santidad con Dios y apartado. En integridad. Entonces, ¿cómo tú comenzaste a orar así fuertemente en el Señor? Y comenzaste a decir, wow, necesito realmente una experiencia que te haya marcado en un ayuno, en una oración. Bueno, me acuerdo yo, Venancio, que cojo como 2 meses hasta las 3 de la tarde, ayunando y orando. Le estaba pidiendo el don de milagro a Dios. Yo veía a Miguel Grullón orando por la gente, llamando a gente por nombre, haciendo crecer los brazos y haciendo milagros. Y yo me volví loco y leyendo el libro de los generales de Dios. Y decía, wow, ¿cómo estos hombres son usados por Dios? ¿Y qué yo tengo que hacer para ser usado? Y yo no veía señales, yo oraba y digo, Señor, pues tú no me usas, pero úsame a mí, aunque sea ora y no veo nada. Nada veía. Y me acuerdo que cogí ese ayuno, metido con Dios, leyendo el libro, leyendo. Y yo digo, yo quiero el don de milagro. Y me acuerdo entregando el propósito, me levantó una guerra muy fuerte. Y me voy a guardar eso por ética. Y cuando esté en la habitación que voy a entregar el ayuno, estoy ahí. Y el Señor me dice en voz audible, pide lo que tú quieras. Me dice, Señor, pide lo que tú quieras. Digo, esa es la petición de Salomón. Digo, yo no voy a pedir riqueza, porque yo no amo de que tanto el dinero. Yo no amo el dinero. Lo necesita, pero Lo no necesita, lo ama. pero no lo amo. Claro. Papá llegaba y ponía los cuartos así cuando le firmaba un pelotero. Yo no le hacía ni caso. Y estando en la habitación, Venancio, escuché la voz que me dijo, pide lo que tú quieras. Digo, Señor, yo quiero el don de milagro. Le dije al Señor literalmente. Cuando le dije eso, me dijo, ya lo tiene, digo yo, ¿cómo me va a dar cuenta que yo lo tengo? Me dijo, ok, como tú estás viendo mucho el video de Miguel Grullón, haciendo crecer los pies, los brazos y la mano, haz lo mismo tú hoy en la habitación. Agarre esto. Cuando de repente digo, ok, me voy a poner que los pies crezcan, pongo los pies así, y la mano así atericada, y los pies comienzan a alargarse, largo, y las manos se me atericaron, y veo una mano más corta que otra y un brazo más corto. Agarre esto literalmente, que la gente anda haciendo vainas por ahí, no es real, y no es verdadero. Yo sé lo que es genuino. A mí nadie me engaña. Los videntes, hermano, ven con los ojos cuando algo es real. Agarre esto. Y cuando estoy en la habitación, Venancio, que yo veo que los brazos se me aterican en los pies. De repente escucho una voz que digo, yo soy el que soy. No hay nada imposible para mí. Tembló mi habitación. Y yo me asusté. Digo, Señor, ¿qué hago? Tengo el brazo más corto que otro y una pierna más corta. Le digo, pero háblale. Que vuelvan para atrás de nuevo. Cuando hice así, le dije, ahora, brazo izquierdo para atrás. El brazo comenzó a echar para atrás y las piernas cortarse. Cuando terminé de hacerlo, sentí que algo me cayó. Me dijo, yo soy el que soy. Y yo no te voy a hacer pasar vergüenza. Dios mío. Ahí sentí que el don de milagro se me activó. Y el diablo comenzaba a meterme pensamiento negativo. Me decía, eso es mentira. Tú no tienes el don de milagro nada. Tú no vas a hacer eso. Comenzó a meterme dudas. Y esto es lo que pasa muchas veces, que hay gente que anhela cosas que ya lo tiene. Hay cosas que tú quieres hacer mucho, que solamente necesitas activación y tener fe. Me acuerdo yo de esta experiencia. Agarre esto, pidiendo el don de milagro. Me acuerdo que entro en una visión, literalmente como que era de verdad. Y cuando estoy en la visión, Eric, estoy viendo que hay un muerto en una casa, familiar mío. Y la gente está velando el muerto. Cuando yo entro que la gente está llorando, que yo me acerco al muerto, el muerto me mira. Cuando me mira, yo me asusto. Digo, pero el muerto me está mirando. Y le toco porque está al lado mío. Digo, mira, el muerto me está mirando. Dice, te está quedando como loco. Digo, no, el muerto me está mirando. Y escuché una voz que me dijo, ora por el muerto. En la visión. Digo, Señor, me van a decir que estoy loco. ¿Cómo que ore por el muerto? Y el muerto se paró así literalmente. Y me miró
Me digo, ora por mí. Digo, Señor, me van a decir que estoy loco. Cuando comencé a orar la visión, que le puse la mano al muerto, el muerto se paró y todo el mundo salió corriendo y me desperté del sueño. Dije, Señor, ¿qué es esto? Te voy a usar haciendo prodigios y señales fuertes. Búscame y verás. Y desperté de la visión. Entonces, todo aquel que va a ser usado en milagro, haciendo cosas raras que nadie hace, Dios le da visiones y le muestra primero. Entonces, cuando tú pides algo, debes creerlo. Entonces, tú no crees que puede levantar un paralítico, no lo haga. Claro. Si no puede levantar un muerto, no lo haga. La cosa imposible es para gente que crean. Entonces, hay cosas que no están pasando porque la gente no está creyendo. Los milagros, el Dios de ayer sigue siendo el Dios de hoy. Sí. Loco, Boshana, Kima. Y yo creo que los tiempos van a volver donde Dios va a hacer milagros en los lugares. Wow. Va a levantar muertos. ¿Cómo es posible que Randy Island en ese tiempo, los Urbay, hacían que la gente le alargue los pies, que crean? En este tiempo se puede hacer. Lo que hay que buscar a Dios, apartarse del pecado, dice el Señor. Entonces Dios nos ha cambiado. Lo que estamos cambiando somos nosotros en Dios este tiempo. mío, my God. Chebabi plafimu plocabi plaflebi. Wow. Le popo secu mucuta, se le ponga la misma. Si que pónganme caso y verán cosas grandes. Dice Habla, el Señor. profeta, vamos. De voz mi poja. Y yo sigo hablando en este tiempo, dice el Señor, donde voy a sacudir esta generación. La gente no ha visto nada, dice el Señor. Le cupo casi mi blasfemi. Y el Señor, voy a levantar una generación diferente. Una generación que ame a mi presencia. Anahu Pushama. Hay una unción nueva que está a punto de descender sobre gente que está buscando algo nuevo. Otasheni. Señor, quiero hacer cosas diferentes. La gente está haciendo lo mismo en este tiempo. Acá queremos señales, dice el Señor. Ay, cama. Queremos señales en este tiempo. Moisés, que tiene en tu mano, tengo una vara. Úsala. Úsala. La gente está muy conformado con palabras bonitas. La gente ya lo quiere. La gente quiere gloria. La gente quiere esencia o gloria. La gente quiere ver a Dios. La gente se conformó en hebreo y con mucha ética. Tenemos que volver a la unción genuina. Que los altares se sacudan. Dios mío. Ya vale vos mi brocaba sabalamaha. Ebacamos se mufa la bofama. Sheba felimi. Y me dice el Espíritu ahora, la fama está corrompiendo muchos grandes hombres de Dios. Hay mucha gente muy acomodada cuando llega. Mucha gente que las mujeres lo están dañando. Señor, quiero responsabilidad con el manto que te entregué. Y el Señor, yo voy a recoger lo genuino, dice el Espíritu de Dios. Voy a hablar, dice el Espíritu Santo, y voy a tronar, dice el Señor, porque quiero organización en este tiempo. Wow. Hay gente que debe volver a hacer pactos conmigo, dice el Señor. Señor, porque han dejado morir los que tenían, dice el Señor. Vuelve a tu principio, vuelve a lo que tú eras. Señor, porque voy a comenzar a sacar gente de los medios de comunicación. Dios mío. Lo voy a comenzar a sacar, dice el Señor, porque lo que están haciendo no me está gustando. Pita camus sacamo. El Señor, voy a poner gente genuina que hablen, dice el Señor, porque los profetas no quieren hablar. La tarreama y todo aquel que se está beneficiando de lo que está haciendo el Señor, le va a caer lepra. Amo sacando comba y cam. Le pongo le flambiloja. Señor, voy a dejar lo verdadero, porque la generación me la están contaminando, dice el Señor. Dice papá, quítele hasta la jipocotorra y pase brumabla. Y el Señor, hay gente, dice el Señor, que van a caer en una trampa, dice el Espíritu. No todo dinero te coge, mata chichipopamaya. No todo dinero se le pone la mano. Tenga cuidado, Ashama. Deje de estar lavando dinero con su plataforma. Y pacali, voy a descubrir mucha gente, dice el Espíritu. En los próximos meses, así me está diciendo Dios. Tenga cuidado de que está lavando dinero. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Dice el Señor. Wow. Todo va a salir a la luz. Iglesia todavía lavando dinero. Amacera. Abacranza, Nabrahania, Toria. Más, ¿sabe lo que Dios me está diciendo? Se está moviendo mucha la brujería en los altares. Ay.
profeta usando brujería. Chatamacabo, un monstruo. Con el don profético no se juega, dice el Señor. Tenga cuidado. Alakamamba, muata isa la más mua. Shelemonda jamás. Le voy a enseñar que soy yo quemando, dice el Señor. No se sorprenda cuando corte gente y le enferme, dice el Señor. Se está mandando ni gente, hermano, que el Señor lo va a hacer que se queden mudos. Que no más gente van a desaparecer de los escenarios. Anoten los meses, dice el Espíritu. Porque vengo limpiando hay plataformas que van a caer. Le voy a cerrar el canal, dice el Señor. Yetalabranse le bromia. Yecatalabranse le merrabo. Y todo lo que está oculto va a comenzar a salir, dice el Señor. Quiero humillación y quiero perdón, dice el Espíritu de Dios. Padre, gracias. Wow, ni comijana. Atabonse mi paplo se vía pai. Le copita, macapre, le comita. Lo que muchos no hacen, lo vamos a hacer nosotros. Ya la última. Papá, tenemos que santificarnos. Mujico y tenemos que campo, volvernos mamá. a Dios, dice el Señor. Tenemos que volvernos a Dios, dice el Señor. Tenemos que, en cuerpo y alma y espíritu, tenemos que santificarnos. Semia. Y hay gente que se fueron de la dirección correcta de Dios. Dios mío. Hay gente que no hace la cosa por amor, sino por dinero. Le va bien. Así me está diciendo el Espíritu de Dios. No cambie. Wow. No cambie. Dios mío. Mantente íntegro, que será ejemplo, no simplemente en esta generación, sino en la que viene, dice el Señor. Así me está diciendo el Señor. Sigue amando mi presencia. Dios mío. Y el Señor, yo apuesto a ti, dice el Señor. Sheremoa, Yebrama, y soy yo que te abro la puerta y te entrego las llaves, dice el Señor. No simplemente harás entrevistas aquí, dice el Señor, también en las naciones. Yakalala, Yudua Masenu, Norla, Slepi, Kraslepi, Plofay mía. Señor, soy yo que te voy a promocionar y voy a explotar tu ministerio. Jita Kamua, Jitimon Papua, si le pongo Kotoa, de que le pongo los recursos en tus manos. Jita la Canenandi Lama, porque te veo una vara direccionando a las naciones. Mi plan bople, me place hacerlo contigo, dice el Señor, y ponerte en telo grande. Wow. A la canin salamomoama. Yo veía como el Señor cubría tu corazón, dice el Señor. Yo cubro tu corazón. Bresoco rebrosama, el Señor. Te entrego algo en tus manos. Oh paisama, lo que muchos dejaron y yo te lo entrego en tus manos, dice el Señor. El Señor, prepárate para lo que viene, porque viene exaltación, te dice el Señor. Y hoy profetizo como profeta. Porque yo seré tu padre espiritual, dice el Señor. ¡Oh, Rama! Yo seré tu cobertura, porque no eres que un manto contaminado te dé cobertura. Ve, retararse, reba, para que el hombre no diga que fue el que te llevó. Fui yo que lo hice. Chiribambo se lea, yuku akamzumo. Y soy celoso contigo, dice el Señor. Lo que va a llegar a tu mano será limpio, no contaminado, dice el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por lo que tú has perdido. Dios mío. Bendice a todo aquel que me está mirando. Cama. Y que la unción que está reposando aquí caiga sobre ellos. Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Christopher, hay un ambiente profético aquí. Pero no podemos cerrar esta segunda parte. Hay algo poderoso. Pero no podemos cerrar esta segunda parte sin hablar la primera vez que saliste a predicar y viste que alguien cayó endemoniado o fue libre. O una vez que tú te acuerdes que fue impactante para ti. Bueno, la primera vez que Dios comenzó a usarme en el don de liberación fue en los hogares. Pero primeramente lo vi en sueños y en visiones. El Señor comenzó a mostrarme visiones, Dios mío. echando fuera los demonios. Acá, Y que yo decía sal y salía. Wow. Llamaba por su nombre y retrocedían. Y me acuerdo que me invitaron a un hogar y habían gente que tenían altares. Y me decían, Christopher, ven, te necesitamos. Yo siempre estaba positivo. Sí. Hay que comencé a desarrollar el don profético, el don de liberación. Para todos los pleitos iba yo. No tenía miedo. A mí me gustaba los demonios que avergonzar a los demonios. Yo me les reía a los demonios. A los demonios yo fue después que solté como el don de liberación y comencé a enfocarme en la prédica y cosas así. Pero a mí me gustaba los demonios revolcándose en el suelo.
Entonces me invitaba para todos los pleitos. Y me acuerdo yo en una ocasión que una mujer cae endemoniada, una gigante así, en una casa. Y está la dama reprendiendo y reprendiendo. Y no podían. Yo dije, ok, yo voy a orar por ella. Cuando comenzó a orar por ella, ella se sentó, vino para adelante como que ella sí. Digo yo, en el nombre de Jesús, sal de ella ahora. Cuando le ponía la mano, daban un grito y salían. Ahí me di cuenta que el Señor quería usarme en liberación. Entonces comenzaba en todos lugares que había un demonio, yo lo sacaba. En la iglesia, que hay una gente endemoniada, Christopher, ven, lo sacaba. Aún en las iglesias, me acuerdo yo que estando allá en Guanuma, en una vigilia, comencé a predicar y cayó una unción. Y comenzaron a caer muchas jovencitas endemoniadas. Y comencé a rebotarse como serpiente. Y tú sabes que hay gente que no sabe liberación. Y tú predicando y quieren venir a sacar el demonio. Porque no tienen atmósfera. Hay gente que espera una atmósfera para ellos echar fuera un demonio. Entonces todo demonio que te cae en una atmósfera, tú puedes tener legalidad de ese demonio. Y me acuerdo que están cogiendo luz y yo digo, ¡ey! Apártense, déjenla. Digo yo, ahora demonios, escucha mi voz, sal de ella. Y daban un grito. Ahí comencé a amar el don de liberación. Y Dios mío. Sí. Y a echar esas batallas espirituales. Esas batallas espirituales. Y nunca un espíritu de eso que sacaste en una casa no te visitó. Claro. En tu casa. Oh, pero cada rato. Ellos van, tú sabes que uno siempre, esos espíritus de metresa, que tú comienzas a casa Tamanta afuera, esos espíritus de metresa, cuando tú lo echas afuera, van a tu habitación y te visitan. Yo veía cómo llegaban los demonios y me atormentaban en la cama. Y comenzaban a asfixiarme. Y veía cuerpos de demonios, como de mujer. Me acuerdo yo que en una ocasión estaba en la iglesia, y cuando estaba en la iglesia Venancio, un espíritu entró, como parecía una medusa. Los cabellos tenían serpiente. Y entró por la puerta de la iglesia. Y comenzó a revolquearse como una serpiente. Tenía cara de mujer, el cuerpo de serpiente y los moños de serpiente. Y comenzó, me decía, yo soy Jezabel. Y cuando entró, el que estaba al lado mío, sentí esa atmósfera negativa. Sí. Y me dijo, yo soy ese espíritu que está delegado para hacer caer a los hombres grandes de Dios. Y en ese tiempo fue que cayeron dos del ministerio en pecado. Me dijo, yo he derribado muchos grandes hombres de Dios. Por eso los hombres de Dios que se levantan en Villamella, yo los derribo. En Villamella, pero Dios mío, explícanos eso. Sí, ese espíritu me dijo, todos los hombres de Dios que se levantan en Villamella, yo lo he tumbado. Y había muchos ministerios en Villamella, usados por Dios, sí, que sacudían. Y la mayoría caían en pecado. Y tú preguntas por qué. Ese espíritu se ha encargado de derribar. Yo dije, yo no seré el próximo. Tumbarte a fulano, por a mí tú no me vas a tumbar. Le dije ese espíritu. Y en todos los lugares me persigue ese espíritu, queriéndome derribar. Saber no quiere saber los profetas. Jezabel no quiere saber los profetas. Todo aquel que carga algo profético, Jezabel quiere matarlo y desaparecerlo. Entonces, cada vez un hombre de Dios que carga algo grande y carga los proféticos, habla eso. Que Jezabel lo va a perseguir hasta que logre quitarle la cabeza. Por eso tú no te puedes confundir con Jezabel. Un vidente, un hombre de Dios, ve cuando algo no es de Dios. Sí. Cuando una mujer carga algo raro y extraño, la influencia, la atracción, te das cuenta. Un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Y un vidente mejor tiene que estar lejos de Jezabel, no le enfrente. Porque todo aquel que enfrentó a Jezabel cayó en las manos de Jezabel. Entonces todos aquellos grandes hombres de Dios caían en pecado. Y de tiempo en tiempo ese espíritu visita a los profetas en Villamella. Y me dijo el espíritu, nadie va a lograr ser grande en Villamella. Yo dije, bueno, yo seré grande porque Dios me lo dijo. El espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel me dijo, nadie será grande en Villamella porque todos están en mis manos. Yo escuché un profeta grande de Dios, agarra esto. Escuché un profeta grande de Dios que me dijo, Christopher, yo una vez fui a una visita donde había muchos demonios de alto rango, tenían anillos de campeones y estaban sentados en trono, así, uno por uno. Y les preguntaba, ¿y tú quién eres? Decía, yo soy tal, tal y tal. Y he derribado a todos los grandes hombres de Dios. Y ese anillo que tú me ves es un anillo de campeón, porque lo he derribado. Y había uno que estaba en la silla de medio, decía el profeta, me decía, yo soy aquel que ha derribado a todos los profetas que han caído en pecado. Y por eso tengo ese anillo de campeón. Cada vez que un demonio logra vencer a un hombre de Dios, le suben el rango espiritual. Me decía el evangelista. ¡Wow!
terrible. Sí, entonces cada vez que vence a un hombre de Dios que cae en pecado, el rango es mayor en el mundo espiritual. Tienen autoridad. Y ellos daban orden. Y él decía que había un demonio que tiene una oreja grande que escuchaba todo lo que decían los hombres de Dios. Si no oraban, observaban. Él está asignado para escuchar todo lo que tú dices, todo lo que tú hablas. Wow. Y va notando. Y todo eso lo lleva al mundo espiritual, donde están los demonios reunidos. Escucha esto. Y cuando ya sabe las debilidades del hombre de Dios, sabe por dónde va a atacar. Los demonios no atacan cuando tú estás fuerte, ellos atacan cuando tú estás débil. Entonces ellos aprovechan tu debilidad para atacar, porque saben que tú no vas a poder defenderte. Cuando ya lo tienen en su mano, ahí va él. Y ataca. Y ataca y lo derriba. Por eso no podemos descuidarnos. Por más éxito que tú estés teniendo en el ministerio, por más fama y posición, nunca te descuides. Porque el peor error de un hombre de Dios es descuidarse. Nunca te descuides. Entonces ese hombre de Dios reveló un misterio muy fuerte. Los demonios viven acechándote. Todo aquel que carga algo de Dios, los demonios viven encima de él. Ten cuidado. Ten cuidado. 3 cosas que debe hacer un profeta para cuidarse. Para cuidarse. Espiritualmente, sí. Vivir apartado. Cada profeta que es llamado por Dios vive apartado de todo lo que lo contamina, del sistema. Tú los profetas verdaderos te das cuenta que estaban siempre en un lugar apartado, Sí. en un monte, Sí. y descendían cuando tenían que dar una palabra. De algo que tiene que cuidarse, de la mujer. Eso es el peor error de un hombre de Dios, las mujeres. Que no se case ni nada. No que no se casen, sino que deben tener cuidado. Tener su esposa. Tener su esposa, pues deben tener cuidado. Porque deben entender que un profeta es la voz de Dios en la tierra. Tú no ves que Samuel siempre vivía en su lugar y descendía cuando tenía que dar una palabra. Último punto. El último punto es vivir bajo santidad. Sí. ¿Qué tan importante un profeta en santidad? O tú estás limpio para poder escuchar la voz de Dios. Dios no habla cuando el pueblo está contaminado o cuando un profeta está contaminado. Todo aquel que está hablando mentira en un altar y hablando cosas que no es, busca lo que está contaminado y está mal delante de Dios. Cuando el pueblo quería hablar con Dios, Dios mandó que se limpie. Nadie puede hablar de Dios con la boca sucia y estando contaminado. Hay que tener cuidado porque hay mucha gente hablando cuando Dios no está hablando. Entonces un profeta debe tener santidad para poder escuchar la voz limpia de Dios. Cuando tuvo un profeta desconectado, búscalo, que no está alineado a la voluntad del Señor, está en pecado. Cuando tuvo un profeta que no está profetizando lo que es, ni está caminando bajo lo profético, está mal delante del Señor. Dios mío, esto se puso serio. 5 profetas o predicadores que han sido inspiración para Christopher Aquino. Bueno, mi primer predicador, mi pastor, ¿Cuál es el nombre de tu pastor? Santo de Jesús. Santo de Jesús. Lo admiro bastante, que Dios me lo bendiga. Dios mío. El segundo es William Benítez, William Benítez, que ya falleció. que era conocido como el muerto vivo. Sí, con él fue que yo me Ese hombre convertí. trastornó. Me echó aceite, me ungió y de todo. Me dijo, tú eres el próximo y harás cosas mayores que las que yo hice. Dios mío. El tercero, tú. ¿Cómo así? Sí, Dios mío. gran admiración. Cuarto. El cuarto, Juan Carlos Arias. ¿Y el quinto? El quinto, Randy Águila. Dios mío. Esos son los 5 predicadores que me han inspirado a buscar a Dios. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Mencionar. Vamos en la otra parte. Vamos a estar hablando de algo muy especial. ¿Cómo llegaste a Excelencia Cristiana Televisión? Ay, Dios mío. Vamos a hablar de la diferencia entre un profeta y un adivino. Uf, está bueno. Vamos a hablar de lo que pasa en la madrugada y de esas experiencias que tuvimos en Excelencia Cristiana Televisión también. Y de las experiencias que ha tenido, cómo Dios te ha ido expandiendo, Sí. y cómo Dios te ha usado tanto en el país como fuera del país. Amén. Así que si usted quiere saber eso, escríbalo aquí abajo. Si usted quiere saber la diferencia entre un profeta y un adivino, si usted quiere saber cómo el hombre de Dios llegó a Excelencia Cristiana Televisión, un canal de bendición para nosotros y para el mundo también. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde, Dios me le proteja. Comparte este video con varias personas más, suscríbase a este canal y active la campanita de notificación. Profeta, ¿cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales? Christopher Aquino Oficial por Instagram, por TikTok, por YouTube y por Facebook, Christopher Aquino de la Cruz. Bueno, así que mis amados, Dios me le bendiga. Si usted quiere ver la tercera parte con el profeta, escríbalo aquí. Queremos
3,000 likes en esta parte. Si esto llega a 3,000 likes, vamos a hacer la tercera y se la vamos a publicar aquí. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba en un monte orando. Cuando estaba uno en cadena, había una joven hablando en lengua. Cuando estaba hablando en lengua, comenzó la gente a caer. Pum, en el monte. Y comenzó una atmósfera rara. Estaba endemoniada. De repente la descubrieron. Ahora suéltala. Uf, un espíritu de serpiente. Los demonios hablan en lengua. Entonces hay mucha gente hablando en lengua, pero no de Dios. Se parece, pero no. Usted le se parece, pero no es. El diablo se viste como ángel de luz. Pero cuando tú estás lejos de la presencia, te convierte como los profetas de acá. Que hablan cuando Jehová nunca hablaba. Habla lo que el pueblo quiere escuchar. Lo que el rey quiere escuchar. Cuando tú corriges el pecado, tu mensaje no vende. Cuando tú dices lo que está mal, tu mensaje no vende. Porque la gente ya no quiere lo verdadero. La gente quiere los activinos que le dicen que ellos están bien, que Jehová te va a llevar al gran escenario. ¿Y el pecado para cuándo? ¿Cuánta gente pecando, fallando y no quieren lo Micaía? La gente prefiere más los falsos. En este tiempo los falsos venden más que los verdaderos. Dios me decía, Christopher, debes tener cuidado en este tiempo. Hay personas que pueden matar tu motivación dándote un consejo. Hubieron gente que me motivaron, pero estaban matando lo que yo tenía. Hay consejos que se ven de Dios, pero son del diablo.